¿Se han preguntado alguna vez si toda la mercancía que entra y sale de una aduana sigue exactamente el mismo camino? Imaginen tres escenarios completamente distintos. Un cargamento de microchips llegando a Corea del Sur, una partida de vino español saliendo hacia México o un motor industrial que viaja a Alemania solo para ser reparado y que debe devolver en un mes. A simple vista son solo cajas moviéndose por el mundo, pero detrás de cada una hay una estrategia legal y administrativa totalmente distinta. La aduana no es solo una fila para pagar impuestos o una barrera física. Es el tablero de ajedrez donde se decide el éxito o el desastre logístico y financiero de una empresa. Entender sus reglas es lo que separa un negocio improvisado de una potencia internacional. Hola a todos, nosotros somos el grupo número 2 y hoy vamos a descifrar cómo funcionan realmente las aduanas en la actividad internacional. El equipo está integrado por Liliana Vázquez, Viviana Martínez, Génesis Cruz, Angélica Rivas, Juan Carranza y aquí presente, Ena Martínez. Para comenzar con el desarrollo del tema, es necesario comprender con claridad el papel que desempeñan las aduanas dentro del comercio internacional. La aduana no es simplemente un punto físico ubicado en una frontera, un puerto o un aeropuerto. Es una institución que forma parte esencial del sistema económico global. Su función principal es actuar como un mecanismo de control que regula el flujo de mercancías entre distintos territorios aduaneros, asegurando que cada operación cumpla con las normativas legales, fiscales y de seguridad establecida por los estados. Desde esta perspectiva, la aduana se convierte en un filtro obligatorio que determina si una mercancía puede ingresar, salir o permanecer dentro de un territorio determinado. Esto es importante, como de que en el pasado las aduanas eran vistas principalmente como entidades recaudadoras de impuestos, enfocadas en el cobro de aranceles a las importaciones. Sin embargo, el manual y el material que se nos otorgó nos aclaran que esta visión ha evolucionado significativamente. En la actualidad, las aduanas tienen un enfoque mucho más amplio, donde la recaudación es solo una de sus múltiples funciones. También desempeñan un papel clave en la protección de la salud pública, la seguridad nacional y el medio ambiente. Y eso evita la entrada de productos peligrosos, falsificados o ilegales, que esto implica que cada mercancía que cruza una frontera esté sujeta a un análisis que va más allá del simple valor económico. Otro aspecto fundamental que se debe destacar es la tensión constante entre control y facilitación del comercio. Por un lado, las aduanas deben de garantizar que se cumplen las normas, pero por otro lado, también debe evitar que estos controles se conviertan en obstáculos sumamente innecesarios que ralenticen el comercio internacional. Esta dualidad ha impulsado la modernización de los sistemas aduaneros, incorporando herramientas tecnológicas, automatización de procesos y sistemas de análisis de riesgo que permiten identificar operaciones sospechosas y obviamente sin esto afectar operaciones legítimas. En este sentido, comienza y surge el concepto de eficiencia aduanera. Y es obviamente aquí su cobra especial relevancia, que es que una aduana eficiente no es aquella que controla todo de manera exhaustiva, sino aquella que logra seleccionar adecuadamente qué mercancías deben ser revisadas con mayor detalle. Esto permite reducir costos, reducir riesgos y tiempos para las empresas, favoreciendo un entorno más competitivo y dinámico en el comercio internacional. Y ahí entra la OEA, que es una figura sumamente importante, que es el operador económico autorizado, y esta representa a las empresas confiables para la aduana. Este estatuto se otorga a quienes acreditan cumplir con requisitos estrictos de seguridad y cumplimiento normativo. A ser considerado operaciones de confianza, las aduanas pueden relajar su vigilancia sobre ellos y obviamente centrar los controles en operaciones de mayor riesgo, permitiendo además acceder con mayor facilidad a simplificaciones de los trámites aduaneros. Esta dualidad ha impulsado la modernización de los sistemas aduaneros, incorporando herramientas tecnológicas y automatización de procesos. Un ejemplo claro de esta modernización es la identificación digital de los actores. Para que la mercancía se mueva, la información debe viajar primero, mientras que en el contexto europeo se utiliza la EORI como el DNI empresarial. En nuestra región operamos bajo el RTN y la validación del sistema SARA, que es el sistema automatizado de rentas aduaneras en Honduras. Estas herramientas son las que permiten que una aduana sea eficiente, identificando quién es confiable y quién debe ser revisado con mayor detalle. Ahora, este análisis se lo llevamos a un contexto de Honduras porque es nuestro país. Podemos observar cómo estas funciones se materializan en instituciones y puntos estratégicos del país, cosas que vamos a mencionar más adelante para enriquecer lógicamente esta exposición. Las aduanas ubicadas en lugares, por ejemplo, como Puerto Cortés, las fronteras terrestres o los aeropuertos internacionales, cumplen con este rol de control y facilitación. Entonces,
Esto permite que el país se integre al comercio global. Además de eso, Honduras forma parte de un sistema regional centroamericano que busca armonizar los procedimientos aduaneros, lo que refuerza la importancia de comprender estos procesos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional. Ahora que hemos entendido el papel general de las aduanas, es momento de analizar cómo inicia el proceso cuando una mercancía entra a un territorio aduanero. Antes de iniciar con la entrada de mercancías en el territorio aduanero, les planteo lo siguiente. ¿Alguna vez han rastreado un pedido internacional y vieron ese estado que dice en trámites aduaneros y se quedó ahí por días? Hoy vamos a descubrir qué pasa detrás de ese mensaje. Les adelanto que el proceso aduanero no empieza cuando el barco toca puerto, empieza mucho antes. Vamos a ver las aduanas no como una simple frontera, sino como el sistema nervioso central del comercio internacional. Para entender esto, tenemos que empezar por el gran tablero global. Aquí entran dos actores clave, la Organización Mundial del Comercio, OMC, y la Organización Mundial de Aduanas, OMA. Un hito crucial de esto es la Conferencia Ministerial de Bali en 2013, donde se firmó el Acuerdo de Facilitación de Comercio. Su objetivo, simplificar y agilizar los procedimientos aduaneros a nivel mundial. Es como el manual de buenas prácticas que todos los países se comprometieron a implementar. Este acuerdo impulsó algo revolucionario, que las aduanas comenzaran a trabajar antes de que la mercancía llegue a puerto. La entrada de mercancías o la importación está sujeta a una serie de requisitos y a un procedimiento. Iniciamos con la fase uno de este procedimiento. Imaginen que van a recibir una visita importante. ¿Prefieren que les avisen con anticipación quién viene y qué trae? Eso sería lo más acorde. Asimismo, las aduanas prefieren que les avisen. Por eso, el primer paso es la declaración sumaria de entrada, por sus siglas en inglés INS, Entry Summary Declaration. Es una declaración electrónica que el transportista envía antes de que la mercancía llegue. Contiene el tipo de mercancía, cantidad, origen, medio de transporte, todo para que la aduana haga un análisis de riesgo anticipado. Si hay una irregularidad, puede incluso prohibir el embarque antes de que la mercancía salga al puerto de origen. Los plazos de presentación de esta declaración varían según el medio de transporte. Por ejemplo, en el transporte marítimo debe presentarse al menos 24 horas antes de la carga. Esto está contemplado en los artículos 105 al 111 del Reglamento Delegado UE 2015-2446 que desarrolla el Código Aduanero. Fase 2. Una vez que la mercancía llega al territorio aduanero, se presenta la notificación de llegada. El operador del buque o aeronave debe notificar por vía electrónica a la aduana de primera entrada. Desde ese momento, las mercancías quedan bajo vigilancia aduanera. Fase 3. Presentación de las mercancías. Las mercancías deben ser presentadas ante las aduanas correspondientes, realizado mediante una comunicación electrónica. ¿Quién puede realizar esta presentación? Puede ser quien introdujo las mercancías, las personas en cuyo nombre actúa o quien asumió la responsabilidad del transporte. Fase 4. Llegamos a un punto crítico y es saber dónde se van a descargar estas mercancías, las cuales puedan ser descargadas en la propia aduana, en un almacén de depósito temporal o en lugares autorizados por la aduana. Aquí se presentan dos situaciones. Uno, si se descargan en un almacén de depósito temporal, se presenta una declaración electrónica y el titular dispone de 90 días para asignarles un régimen aduanero. Es como una zona de espera controlada. Dos, si no se descarga en un almacén de depósito temporal, el titular debe asignarles un régimen aduanero a más tardar en 24 horas. Por lo tanto, podemos definir el almacén de depósito temporal como la situación en la que se encuentran las mercancías que se introducen en el territorio aduanero, desde que se presentan ante la aduana hasta que se les asigna un régimen o se reexportan. En esta etapa, deben permanecer almacenadas en lugares autorizados, están sometidas bajo vigilancia y control aduanero y aún no han pagado derechos arancelarios ni impuestos. Fase 5. Lo que todos esperan. ¿Cómo concluye este proceso? Y este se da con el levante, el cual es la autorización que otorga la aduana para que las mercancías sean utilizadas o destinadas a consumo. Para que esto ocurra, se debe haber presentado la declaración del régimen aduanero elegido, pagado los derechos arancelarios y cumplido todas las formalidades exigidas. Aplicación en Honduras.
Aunque este procedimiento es europeo, su lógica también se aplica en nuestra región. La imagen que se observa es el mapa de los puertos y aduanas de Honduras. Los puertos y aduanas de Honduras funcionan como puntos estratégicos donde se aplican estos controles, conectando el país con el comercio internacional. En nuestro país, las aduanas operan bajo entidades como la Administración Aduanera y siguen principios similares como el control previo, declaraciones electrónicas y supervisión de las mercancías. Finalmente, una vez que las mercancías se encuentran dentro del territorio aduanero, el siguiente paso es determinar qué se harán con ellos. Para esto, existen los llamados regímenes aduaneros, los cuales abordarán mis compañeros a continuación. Regímenes aduaneros. Bueno, mi intervención se centra en el núcleo operativo de la gestión en frontera. Debemos entender que un régimen aduanero no es un simple trámite, sino que es el elemento fundamental que determina el tratamiento legal que se le otorga a una mercancía dentro del territorio. En términos técnicos, es la herramienta que define el destino de los bienes, si serán destinados al consumo, si se someterán a un proceso de transformación, si se mantendrán almacenados o si serán reexportados. Esta clasificación es la que permite organizar y regular las operaciones comerciales de manera ordenada y coherente bajo el marco de la ley. Está la obligación y la asignación y el plazo estratégico. La normativa establece un punto crítico. Una vez que la mercancía ingresa a un territorio aduanero y es presentada ante la autoridad, no puede permanecer en un estado de indefinición. Existe un plazo perentorio de 90 días para asignarle un régimen específico, como podemos ver en el cuadro de la diapositiva. Este periodo obliga a los operadores a tomar decisiones de alta relevancia estratégica en función de sus objetivos comerciales y está compuesto por ideas, puesta en marcha, funcionamiento regular, funcionamiento estable, funcionamiento óptimo, empresa en expansión. Como por ejemplo, una empresa debe determinar con precisión si decidirá nacionalizar la mercancía para su comercialización en el mercado interno, otorgándole asimismo un estatus aduanero definido, o si la utilizará como insumo para sus procesos productivos. Aquí la gestión aduanera se convierte en una pieza clave de estrategia de negocio. La categorización y eficiencia logística. Bueno, para estructurar este flujo distinguimos tres grandes categorías fundamentales en el despacho a libre práctica, los regímenes especiales y la exportación. Cada una responde a una lógica distinta dentro de la cadena de suministro internacional. El despacho a libre práctica destaca por ser el más recurrente, permitiendo la integración de bienes al mercado nacional y por su parte los regímenes especiales y la exportación completan este ecosistema, ofreciendo la flexibilidad para operaciones específicas y regulando la salida de bienes. Este sistema de regímenes es lo que permite adaptar las operaciones a las necesidades reales de las empresas, lo cual es fundamental en un entorno global donde la competitividad está ligada directamente a la eficiencia logística. También otro punto importante es la armonización regional y el contexto de Honduras. Bueno, este es esencial destacar. Estos regímenes no operan de forma aislada. Actualmente se encuentran armonizados a nivel regional en Centroamérica, lo que facilita el intercambio comercial y reduce significativamente las barreras administrativas. En el caso particular de Honduras, la aplicación de estos regímenes se ejecuta bajo el marco del sistema aduanero centroamericano. Esto fomenta una mayor integración económica en la región y representa una ventaja competitiva para las empresas que operan en múltiples mercados, permitiéndole beneficiarse de procedimientos uniformes, predecibles y transparentes. Bueno, el dominio de los regímenes aduaneros es la base para una gestión de comercio exterior exitosa y segura. Bueno, ahora profundizaremos el régimen más utilizado en el comercio internacional, el despacho a libre práctica. Para comprender el despacho libre práctica, es importante analizarlo como un proceso dentro del sistema aduanero y no solo como una definición aislada.
Cuando una mercancía ingresa desde el extranjero, se considera inicialmente como mercancía no perteneciente al territorio aduanero, lo que implica que queda bajo control de la aduana y no puede circular libremente dentro del mercado interno. En esta etapa está sujeta a verificaciones, controles y al cumplimiento de requisitos legales, lo que marca claramente una diferencia con las mercancías nacionales. Esto significa que, desde el momento en el que la mercancía ingresa, pasa a formar parte de un proceso regulado, en el cual la aduana supervisa cada etapa para asegurar que se cumplan las condiciones establecidas. El despacho libre práctica es el proceso mediante el cual la mercancía cumple con todas estas exigencias para su entrada legal al territorio. Una vez finalizado, deja de ser tratada como extranjera desde el punto de vista aduanero y puede circular en condiciones similares a las de los productos nacionales. Es importante entender que este proceso no ocurre de forma inmediata, sino que se desarrolla a través de varias etapas que reflejan tanto el control como la regulación del comercio internacional. En primer lugar, se presenta la declaración aduanera, que es el acto formal mediante el cual se informa a la autoridad sobre las características de la mercancía, como su valor, origen y clasificación arancelaria. Este paso no es solo informativo, sino que tiene efectos jurídicos directos, ya que compromete al importador con la veracidad de la información presentada y permite a la aduana tomar decisiones sobre el tratamiento de la mercancía. A partir de esta declaración se genera la deuda aduanera, es decir, la obligación de pagar los derechos de importación. Esto demuestra que desde el inicio del proceso ya existe una responsabilidad fiscal asociada a la mercancía. Además, la mercancía debe cumplir con medidas de política comercial como controles sanitarios, normas técnicas o requisitos específicos según su naturaleza. Esto evidencia que la función de la aduana no se limita únicamente a recaudar impuestos, sino que también actúa como un mecanismo de control y regulación del mercado, asegurando que los productos que ingresen cumplan con los estándares establecidos. Una vez verificado el cumplimiento de todos estos requisitos, se autoriza el levante de la mercancía, permitiendo su salida del control aduanero. En este punto, es importante que hagamos una distinción técnica entre libre práctica y despacho a consumo, ya que no son conceptos equivalentes, aunque muchas veces se confunden. La libre práctica se refiere al estatus aduanero que adquiere la mercancía tras cumplir con las formalidades de entrada, lo que le permite circular sin restricciones desde el punto de vista aduanero. Sin embargo, esto no implica que esté completamente integrada al mercado interno. El despacho a consumo añade una dimensión adicional, ya que incluye el pago de impuestos internos, como es el impuesto sobre el valor añadido u otros tributos. Por ello, mientras la libre práctica pertenece al ámbito aduanero, el despacho a consumo completa el proceso desde una perspectiva económica y fiscal. Esto permite entender que el proceso de importación no finaliza en la aduana, sino que continúa con obligaciones tributarias que garantizan la integración total del producto al mercado. También es importante mencionar la intervención del representante aduanero, ya que en la práctica los importadores suelen recurrir a profesionales autorizados que actúan en su nombre ante la aduana. Estos se encargan de la declaración, la documentación, el cálculo de los tributos y el cumplimiento de los requisitos legales, lo que facilita el proceso y reduce errores. En conjunto, el despacho libre práctica puede entenderse como un proceso técnico y regulado que garantiza que las mercancías ingresen bajo condiciones legales, controladas y seguras. Sin embargo, este no es el único régimen que regula la entrada y salida de mercancías dentro del comercio internacional. Existen otros regímenes aduaneros que permiten distintos tratamientos según el destino y uso de las mercancías. Así que ahora abordaremos uno de los temas más importantes y estratégicos, los regímenes especiales. Como ya se explicó anteriormente, cuando una mercancía entra al territorio aduanero, debe asignársele un régimen en un plazo determinado. Estos regímenes no son solo trámites, sino herramientas que permiten a las empresas optimizar costos, mejorar su logística y ser más competitivas. En este contexto, los regímenes especiales representan una gran ventaja, ya que permiten operar una mercancía sin pagar inmediatamente aranceles ni impuestos, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Además, facilitan el comercio internacional al hacer más eficiente el movimiento, almacenamiento y transformación de mercancías dentro del territorio aduanero. También es importante mencionar que en un entorno globalizado donde las empresas compiten a nivel internacional, el uso adecuado de estos puede marcar una gran diferencia en términos de tiempo, costos y eficiencia operativa, convirtiéndose en un elemento clave dentro de la estrategia comercial de cualquier empresa.
Según el Código Aduanero de la Unión, estos regímenes se dividen en cuatro grandes grupos: de tránsito, depósito, destino especial y perfeccionamiento. Todos ellos tienen algo en común, que la mercancía no entra plenamente al mercado, sino que permanece bajo supervisión aduanera. Empezamos con el régimen de tránsito, que es un pilar de la logística internacional, pues permite que las mercancías circulen por el territorio aduanero sin pagar derechos ni impuestos, mientras están en movimiento. Esto se divide en tránsito externo, aplicado a mercancías no pertenecientes a la Unión para moverlas entre aduanas, y tránsito interno, utilizado para mercancías de la Unión que deben atravesar un tercer país. En definitiva, este régimen facilita la movilidad internacional, manteniendo el control sin costos inmediatos. Ahora pasamos al régimen de depósito, que permite almacenar mercancías sin el pago de impuestos a través de dos modalidades: el depósito aduanero, que permite el almacenaje en lugares autorizados donde no se devenga aranceles ni IVA, para empresas que buscan diferir de su carga fiscal. Asimismo, existen las zonas francas, que son áreas delimitadas donde las mercancías pueden permanecer sin tributar y en ocasiones sin necesidad de una declaración previa de entrada. Ambos sistemas son claves para gestionar inventarios sin presión financiera inmediata. Luego tenemos los regímenes de destino especial, que se activan cuando la mercancía tiene un fin concreto y predeterminado antes de su llegada. Estos mecanismos son fundamentales para empresas que no buscan una comercialización directa inmediata, sino que requieren de los bienes para actividades logísticas, comerciales o de exhibición muy específicas. Bajo la importación temporal se introducen bienes en el territorio que tienen la particularidad de que luego deben ser reexportadas sin haber sido modificadas ni haber sufrido transformación alguna. Este esquema es de gran utilidad para maquinaria de prueba, material de feria o equipo de profesionales, permitiendo una exención total o parcial de los aranceles que de otro modo paralizarían la operación financiera. Alternativamente, encontramos la modalidad de destino final. Esta figura permite la importación de mercancías con importantes beneficios arancelarios, siempre que se garantice que los bienes se usen para un fin específico y determinado por la normativa, como ocurre con el atún destinado exclusivamente a la fabricación de conservas en la industria alimentaria. Para asegurar que no exista un uso indebido de estas ventajas, estos procesos pueden durar hasta 24 meses bajo vigilancia aduanera, dependiendo siempre del uso correcto del material. Finalmente, tenemos los regímenes de perfeccionamiento, que están diseñados para la industria de transformación. Estos mecanismos son piezas claves para la competitividad industrial, ya que permiten a las empresas optimizar sus procesos de producción a escala global sin que la presión fiscal detenga su cadena de suministro. Los regímenes de perfeccionamiento están divididos en dos, que son el perfeccionamiento activo y el perfeccionamiento pasivo. El activo permite importar materias primas sin pagar aranceles para fabricar productos que serán reexportados utilizando un coeficiente de rendimiento fijado por la aduana. Esta modalidad es especialmente atractiva porque evita el desembolso de tributos por materiales que no se quedarán en el país, permitiendo que la industria local actúe como una plataforma de transformación eficiente para el mercado exterior. La aduana supervisa que las cantidades importadas correspondan estrictamente con las unidades finales que salen del territorio, garantizando así la transparencia del proceso. Por otro lado, cuando la necesidad técnica obliga a buscar servicios fuera de nuestra frontera, surge la figura opuesta, el perfeccionamiento pasivo, que se utiliza para enviar mercancías al extranjero con el fin de ser reparada o transformada, pagando impuestos únicamente sobre el valor añadido al momento de su reimportación. Para que estos regímenes operen correctamente, deben compartir tres elementos fundamentales. Una, la autorización previa de la aduana. Dos, un control aduanero constante. Y tres, la ultimación del régimen, la cual ocurre cuando la mercancía se exporta, se destruye o se cambia a otro régimen distinto. Y bueno, estos mecanismos no son solo normativos, sino herramientas estratégicas que reducen costos y aumentan la competitividad internacional de las empresas, al permitir una toma de decisiones más eficientes en el comercio exterior. Ya habiendo comprendido cómo los regímenes especiales permiten gestionar las mercancías de forma estratégica dentro del territorio aduanero, ahora es importante analizar qué sucede cuando éstas salen del país. Para ello, continuamos con el régimen de exportación y la evolución hacia la aduana digital. Primero, debemos entender que el régimen de exportación no es simplemente el acto físico de enviar mercancías fuera del país, sino que es un proceso jurídico de control donde las autoridades aduaneras verifican que la mercancía cumpla con todos los requisitos legales antes de salir del país. De acuerdo con el reglamento de la Unión Europea, en el año 2013,
conocido como el Código Aduanero de la Unión, este proceso no solo tiene fines comerciales, sino que también está estrechamente vinculado con la seguridad, la protección de los ciudadanos y la ejecución de la política comercial. Aunque el Código Aduanero de la Unión es un modelo europeo, sirve como referencia para entender la declaración previa de salida electrónica, que este es un documento que debe presentarse ante la aduana antes de que las mercancías abandonen el territorio aduanero. En el caso de nuestra región, este proceso se relaciona con el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, que regula las exportaciones en Centroamérica, permitiendo que las mercancías nacionales o nacionalizadas salgan legalmente para su consumo en el exterior. Ahora bien, ¿cómo se aplica en Honduras? Se aplica a través de la DUCA, Declaración Única Centroamericana, que facilita y unifica el comercio entre países centroamericanos. Pero es importante entender que no todas las exportaciones son iguales. Por eso, dentro de este régimen, se adapta a 3 situaciones específicas dependiendo de dónde venga la mercancía. Por declaración de exportación, se usa cuando la mercancía es nacional o nacionalizada, que sale directamente del país. Por declaración de reexportación, cuando la mercancía no es nacionalizada en el país y estuvo en depósitos temporales o zona franca y luego sale sin haber pagado impuestos de importación. Y la declaración sumaria de salida, que este es el envío previo que hace el transportista a la aduana cuando no existe ninguna de las dos anteriores. Pero es importante diferenciar entre la aduana de exportación y la aduana de salida, ya que en la aduana de exportación es donde se presentan estos tipos de declaraciones y se realiza el análisis de riesgo, mientras que en la aduana de salida ya es el punto físico por donde la mercancía sale del país. Y es en este proceso donde tanto el transportista como el exportador deben garantizar que la información sea correcta para que la aduana autorice el embarque y así evitar retrasos en el comercio. Pero este proceso ya no es solo sellos y papeles. La modernización nos lleva a lo que hoy conocemos como la aduana digital, que esta representa la evolución hacia un sistema más moderno, eficiente y seguro. Un momento clave en este proceso fue la conferencia de la Organización Mundial de Comercio en Bali en 2013, donde se adoptó el Acuerdo de Facilitación de Comercio. ¿Y qué promovía este acuerdo? Promovía la simplificación de trámite, la eliminación de papel y el uso de sistemas electrónicos. Hoy en día las aduanas utilizan la tecnología para presentar declaraciones, analizar riesgos y autorizar operaciones. También aplican estándares internacionales como el sistema ETIR, que facilita el tránsito de mercancías entre los países. Esta modernización en Honduras se refleja en el uso del sistema SARA, que permite gestionar operaciones de forma automatizada, reduciendo tiempos y costos para los exportadores. También es importante considerar la infraestructura del país, ya que Honduras cuenta con puntos estratégicos claves como Puerto Cortés, el más importante de Centroamérica, Puerto Castilla en el Atlántico y Enecán en el Pacífico, así como aduanas terrestres clave como el Amatillo, Guasaule y Corinto, que conectan al país con la región, donde se realiza el control y la verificación de la salida de estas mercancías. Gracias a toda esta infraestructura tecnológica, las aduanas aplican selectividad, lo que permite que no todas las mercancías sean tratadas por igual, facilitando así el paso a los operadores confiables y centrando su control en las cargas de mayor riesgo. Por ello, al inicio planteábamos una interrogante: ¿conlleva toda la mercancía el mismo proceso? Y hoy, a lo largo de toda esta exposición, hemos demostrado que la respuesta es un rotundo no. No es lo mismo un envío prioritario de tecnología coreana bajo el Estatuto OEA que la gestión de un vino español que genera una deuda aduanera por su origen específico. Ni mucho menos es igual a ese motor enviado a reparación que entra en un régimen aduanero específico de perfeccionamiento pasivo para tributar solo por su valor agregado. Lo que hemos aprendido es que detrás de cada contenedor existe un régimen aduanero distinto, ya sea de tránsito, depósito temporal o perfeccionamiento. Como futuros profesionales, entender este funcionamiento no es solo teoría,
es dominar las herramientas para que el comercio sea justo, seguro y sobre todo exitoso. Muchas gracias por su atención. Esperamos que la información compartida haya sido de mucha utilidad para cada uno de ustedes.